Hola equipo, un saludo cordial para todas. Damos inicio a una nueva sesión, es la cuarta sesión de Cuidado y Promoción de Salud en Educación Inicial para la carrera de Educación Parvularia de la Universidad de Los Lagos. Quiero partir nostálgico, con un recuerdo. Hoy día no pude salir a andar en bicicleta, tengo que confesar que la lluvia me intimidó, no debiese ser así, pero corté una racha de muchos días saliendo a las 6 de la mañana y hoy día no fui capaz de hacerlo, así que me siento un poco culpable, eh, pero siento que voy a retomar pronto. Ya pasa la lluvia, creo, mañana o pasado, así que ahí voy a estar de nuevo. Eh, Quiero partir con este recuerdo. Esas son las salas de clase, así nos veíamos con los estudiantes, en este caso de Pedagogía en Educación Física, donde yo concentro mi quehacer en la sala de clases, haciendo actividades, tratando de llevar el mismo espíritu que ustedes ven en estas sesiones, pero en la sala de clases, preparando todo el material, tomando acuerdos y compromisos con los estudiantes. Esa promoción es del año 2019, usando la tecnología con esas cliqueras y con esos códigos QR. Yo decoraba la sala antes de partir, como mi oficina estaba al lado de esa sala, sacaba algunas cosas, le ponía todo el color por un poco para que el estudiante también se sienta cómodo, en confianza y con seguridad. Firmábamos acuerdos, rayábamos la cancha, decíamos cómo iba a ser el semestre y esos acuerdos la idea era tratar de cumplirlos. ¿Por qué evoco estos recuerdos que son importantes para que ustedes también se proyecten y se vean en esas imágenes? Yo asumo que en algún momento vamos a volver a esto, así que espero con muchas ansias el poder encontrarnos en una sala de clases. Con ese pensamiento, con esa ilusión, eh, quiero comenzar la sesión de hoy día. Para que no perdamos la esperanza, en algún momento vamos a volver a una sala de clases y la idea es llevar toda esta magia que a lo mejor se está dando en esta asignatura a través de una videoconferencia, poder llevarla y multiplicarla por 1000 dentro de una sala de clases, donde nos vamos a estar viendo constantemente, donde nos vamos a saludar, donde nos vamos a mirar a los ojos y vamos a estar de manera presencial, que es mucho, mucho más valioso. ¿Sí, equipo? La sesión anterior fue una sesión donde hicimos una especie de experimento, 3 experimentos, donde cocinamos una estructura ósea y salió esta maravilla. Después de meter todos esos ingredientes, ¿no es cierto?, en la lista, recuerden esa historia, Anatomía en 30 segundos, la lista de elementos, donde la fuente correspondía a una estructura importante de la formación del hueso, que es la matriz extracelular, la sustancia fundamental amorfa, una sustancia gelatinosa que recibe todos los otros ingredientes. Y después se van depositando una serie de materiales, 30% componentes orgánicos, 70% componentes inorgánicos como sales minerales, fundamentalmente el calcio. Dentro del 30% tenemos células específicas para el hueso, los osteoblastos, los osteocitos, los osteoblastos, osteoclastos, pero también tenemos colágeno, algunas proteínas, vasos sanguíneos que son importantes para la formación del hueso porque de alguna manera se tiene que alimentar la estructura ósea y lo hace con sangre que viene cargada de oxígeno y de nutrientes. Por lo tanto, todo este arsenal de recursos nos permite crear esto. Así que desde ahora vamos a trabajar con esta estructura que es la mitad de un esqueleto, corresponde a la cintura pélvica de donde la tengo sostenida y después vienen las extremidades inferiores. Voy a dejar la matriz extracelular porque vamos a utilizar esto y les quiero confesar que esta estructura ósea, mitad de esqueleto, no es una cosa al azar, sino que corresponde a una disección anatómica, ¿no es cierto? Simulación, obviamente esto es una simulación, pero esos son los primeros vestigios que se tienen de la anatomía. Esta imagen es muy antigua, de hecho es una recreación, y como un grupo de anatomistas con esa particularidad vestimenta, ¿no es cierto?, que eran connotados investigadores, doctores que les interesaba estudiar el cuerpo humano, lo que hacían era realizar una disección de todos los elementos y poder estudiarlos uno por uno, colocándoles nombres. Lo más probable es que esos señores hablaban latín, porque la mayoría de los nombres de anatomía provienen del latín, ¿no es cierto? Y lo particular es que estos anatomistas se fueron juntando constantemente y fueron colocándole los nombres a las estructuras. Por ejemplo, después de estudiar esta parte del cuerpo, le dijeron, oye, tiene forma de círculo, y como tiene forma de círculo le vamos a llamar cintura, ¿no es cierto? Pero también tenemos una cintura que es la cintura escapular, ¿no es cierto? Y la cintura pélvica, entonces diferenciemos la de arriba con la de abajo, ¿sí? Entonces, esta junta que está ahí, es muy importante que ustedes la consideren para entender lo que es la anatomía. ¿Por qué es tan importante esa imagen? Porque estos anatomistas se siguieron juntando a lo largo de la historia. Se juntaron en convenciones, hacían convenciones internacionales,
donde se empezaron a juntar anatomistas de distintas partes y discutían los nombres y dijeron, oye, ¿y por qué no le llamamos rótula a la rótula? Oye, sí, también le podemos llamar patela. Y uno le dijo al otro, oye, ¿por qué no desactivas tu micrófono por un rato para que yo le pueda llamar fémur a este hueso? ¿Y qué pasa con la cintura pélvica? ¿Y qué pasa con el sacro? ¿Qué pasa con el coxis? ¿Qué pasa con el calcáneo? Y por convención se empezaron a dar muchos nombres. Este es un elemento importante para la anatomía, porque estas convenciones fueron marcando la pauta en relación a los nombres. Y estos tipos empezaron a proponer varias cosas para el estudio de la anatomía. Y una de las cosas que propusieron inicialmente fue la nomenclatura básica en anatomía. El decir, oye, nos vamos a poner de acuerdo con un lenguaje universal para que la estudiante de educación parvularia que estudia en Tokio, cuando le hablemos de fémur, ella entienda perfectamente de qué estamos hablando. Y para que cuando esa estudiante de Tokio se viene a Osorno de intercambio, tenga clarísimo que también es el fémur. Entonces, hay una serie de nomenclatura básica que es la que vamos a estudiar, y esa nomenclatura básica, equipo, nace a partir de esto, de estas convenciones internacionales donde anatomistas de todo el mundo se juntan. Hay convenciones muy famosas porque en esos congresos internacionales se generaron cambios importantes en la anatomía. Por ejemplo, hay una que es una convención internacional que se hizo en París hace muchos años atrás, y desde ahí apareció lo que se denomina una forma de hablar de anatomía, y se llama así, comillas, nómina internacional. ¿No es cierto? Ese concepto de nómina internacional significa que hay un antes y un después en la anatomía. Les voy a poner solo un ejemplo para que lo entiendan. Antes de esa convención, cuando hablábamos de un tendón que está detrás del talón, que es un tendón muy fuerte, muy resistente y muy popular también, que se conoce como tendón de Aquiles. Toda la gente lo conoce como el tendón de Aquiles, tendón de Aquiles. Hay una serie de historias, viene de una mitología griega, que era el nombre de una persona, de un guerrero indomable que nadie lo podía vencer, pero resulta que Nómina dijo, oye, paremos con los nombres propios, vamos a sacar todos los nombres de personas de los nombres del cuerpo humano, porque había muchos otros nombres de personas. Por ejemplo, un anatomista de apellido Denucé, le dio nombre a un ligamento. Entonces, como que ocupaban sus propios nombres para darle nombre a partes del cuerpo humano. Entonces, en un momento dijeron, ya paremos con esto, vamos a sacar todos los nombres propios. Por lo tanto, el tendón de Aquiles oficialmente se deja de llamar tendón de Aquiles, aunque todo el mundo le sigue llamando tendón de Aquiles y no hay problema en hacerlo, pero hoy día lo que está avalado anatómicamente es que ese tendón se denomine tendón calcáneo. El tendón calcáneo porque se inserta en un hueso que se llama calcáneo. Entonces, después de esta convención, sacamos todos los nombres propios. Hay un ligamento, por ejemplo, de Bardelet. También sacamos eso y colocamos el nombre que corresponde y no con un apellido o con el nombre de la persona que lo describió por primera vez. Eso es un elemento súper importante. Y en base a esta nomenclatura, yo les voy a presentar, porque a mí me encanta el básquetbol, me encanta el básquetbol, les voy a presentar al dueño, esta es una simulación, no se asusten los amigos argentinos que después pudiesen ver esta presentación en YouTube y se la van a mandar a Emanuele Ginóbili. Emanuele Ginóbili es un deportista de nivel mundial, pero es el dueño, no van a creer, de esta mitad del esqueleto. Ahí está, era de él, lo que hicimos el otro día en este envase, no era ni más ni menos que esta cocción correspondía a la cintura pélvica y a las extremidades inferiores de Emanuele Ginóbili. Así que esta clase también va a ser en homenaje a Emanuele Ginóbili, es un basquetbolista maravilloso, yo soy fanático del básquetbol y yo creo que uno de los deportistas que más admiro es este argentino que jugó cerca de 18 años en la NBA, salió 4 veces campeón de la NBA, es un jugadorazo, cambió la historia del deporte latinoamericano porque nos representó de la mejor manera. Los estadounidenses lo adoran porque dejó un legado tremendo, jugó siempre en este equipo y es el dueño de esta cintura pélvica y extremidad inferior. Lo primero que vamos a aprender de Emanuele Ginóbili, más de conocer su trayectoria, vamos a darle un nombre a todas esas líneas que están ahí. Así que saquen un papel, una hoja
y empiecen a darle nombre a cada uno de esos segmentos, ¿sí? Este dibujo, pero antes tenemos que ir descifrando los nombres propios de estas estructuras. ¿Cómo lo describieron estos anatomistas? Primero, con fuegos artificiales. Ese segmento representa una parte del segmento de Emanuel Ginóbili. Miren, primero, hay una raya en sentido horizontal y otra en sentido vertical. La línea en sentido horizontal representa a la cintura escapular, para que la vayan identificando, la cintura escapular. Lo que está de la línea horizontal hacia arriba corresponde al segmento cabeza-cuello, ¿sí? Ese segmento que apareció ahí corresponde al segmento brazo. Con fuegos artificiales aparece el otro brazo, o sea, tenemos el brazo derecho y el brazo izquierdo. Entonces ya tenemos línea horizontal que representa la cintura escapular, así se llama, cintura escapular. De la cintura escapular hacia arriba nace el cuello y la cabeza, que representa esa línea más larga. De la cintura escapular hacia abajo podemos observar la presencia del tronco, en este caso la columna vertebral, que es una línea que baja. Ya tenemos los dos brazos, el brazo derecho y el brazo izquierdo, y ahora tenemos el antebrazo, que es el antebrazo, en ese caso el antebrazo derecho, y ahora tenemos la mano derecha. O sea, miren cómo se va formando la estructura. Por otra parte tenemos el antebrazo izquierdo y tenemos la cintura pélvica. ¿Se dan cuenta cómo me van siguiendo en el dibujo? Ya tenemos ese segmento, se llama muslo, el muslo derecho. En el otro lado tenemos el muslo izquierdo. Tenemos la pierna derecha, la pierna izquierda, el pie derecho, el pie izquierdo. Y los puntitos verdes le vamos a dar nombre ahora a lo que corresponde a las articulaciones. Ese primer punto verde corresponde a la articulación de hombro derecho. Ahora tenemos el hombro izquierdo. O sea, ya hemos ido configurando una estructura ósea. Ya va a aparecer Emanuel Ginóbili dentro de esa foto porque es Emanuel Ginóbili. Tenemos el codo derecho, tenemos la muñeca derecha. O sea, ya tenemos la extremidad superior derecha configurada. ¿Y cómo está configurada? Parte en la articulación de hombro, continúa con el segmento brazo, se continúa con la articulación de codo, antebrazo, muñeca y mano. Esa sería la extremidad superior derecha. Ahí tenemos el codo izquierdo, ahí tenemos la muñeca izquierda y nos falta la mano, nos falta una mano, ojo, ya va a aparecer. Ahí tenemos la cadera, esa se llama articulación de cadera izquierda. Ahí apareció la mano izquierda. Ahí tenemos la rodilla izquierda. Seguramente deben ir desfasados los puntitos, pero esa era la rodilla izquierda. Acá viene el tobillo izquierdo. Y aquí terminamos con la cadera derecha, la rodilla derecha, el tobillo derecho junto con el pie. Por lo tanto, en extremidad inferior, que es lo que estamos viendo acá, tenemos la articulación de cadera, tenemos el segmento muslo, tenemos la articulación de rodilla, tenemos el segmento pierna, porque muchas personas dicen, no, me duelen las piernas, y se tocan aquí como detrás del muslo, cuando en realidad ese es el muslo y no es la pierna. Lo mismo ocurre con el brazo, que antes era, que tengo dolor de brazos, y en realidad lo que le molesta es el antebrazo, porque los brazos van desde el hombro hasta el codo, ¿sí? Espero que hayan anotado con ese papelito, ahí está Emanuel Ginóbili, y si repasamos el segmento cabeza-cuello, lo tomamos como un solo segmento, después tenemos la cintura escapular, las articulaciones de hombro, y después empezamos a bajar brazo, codo, antebrazo, muñeca, mano. El triángulo invertido que está en la zona media corresponde a la cintura pélvica, que es lo que está aquí, que es lo que nosotros tenemos de Emanuel, y después bajamos con articulación de cadera, segmento muslo, articulación de rodilla, segmento pierna, articulación de tobillo y segmento pie. Esa es la primera parte, eso es lo que sí o sí tienen que aprender, porque ahora viene la evaluación. Así que antes de la evaluación... Equipos, a modo de resumen, podemos establecer que nuestro esqueleto humano se divide en una serie de segmentos corporales, los cuales estaban demarcados con líneas amarillas, y por otro lado puntos articulares o puntos móviles, que de ahora en adelante llamaremos articulaciones, las cuales estaban demarcadas con un punto en verde. Por lo tanto, y resumiendo, podemos establecer que este segmento que va y que comprende la cabeza
y el cuello lo vamos a denominar así, segmento cabeza-cuello. Podemos diferenciarlo entre el segmento cabeza y el segmento cuello, obviamente, pero según nomenclatura podríamos establecer esto como un solo segmento. Este segmento se continúa a través del tronco, pasando por la columna vertebral. A este segmento le vamos a llamar segmento tronco. Por lo tanto, segmento tronco es este y el segmento cabeza-cuello es ese. ¿Cuál es la línea divisoria? Lo que se conoce como cintura escapular. Toda esta estructura, ya vamos a hablar en detalle a qué corresponde la cintura escapular. Solo les puedo adelantar que el concepto cintura se refiere a un círculo, y este es un círculo formado entre 4 estructuras. Las 2 clavículas y las 2 escápulas forman un círculo llamado cintura escapular. Por lo tanto, allá tendríamos esta delimitación. Después vamos a colocar los puntos verdes. Por ahora nos vamos a preocupar solo de los segmentos para poder resumir la sesión de hoy día. El segmento que va desde esta estructura hasta acá lo conocemos como segmento brazo, continuamos con el segmento antebrazo y terminamos con el segmento mano. Hacemos lo mismo con la extremidad superior izquierda, donde tenemos el segmento brazo, pero ahora del lado izquierdo, segmento antebrazo y segmento mano. ¿Bien? Ahora, cambiamos de color, colocamos el color verde y vamos a ubicar los puntos articulares de la extremidad superior, tanto derecha como izquierda. Partimos con la derecha y tenemos aquí un punto que se denomina articulación de hombro. Hacemos lo mismo con el otro lado, donde tenemos la articulación de hombro izquierdo. Después tenemos la articulación de codo, una articulación muy conocida por todos y todas, ¿no es cierto? El derecho y el izquierdo. Y finalmente terminamos con la articulación de muñeca, tanto derecha como izquierda. Resumiendo, la estructura que va desde el hombro hasta la falange distal del dedo medio, que es como la parte más lejana y distal, la vamos a llamar extremidad, y esta es la nomenclatura que se usa, superior derecha. Ahí tendríamos la extremidad superior derecha. Cuando hablamos de ambas extremidades, obviamente nos referimos a las extremidades, ¿no es cierto? Por nomenclatura se escribe así, las extremidades, estamos hablando de las dos superiores. Entonces, cuando ustedes encuentren en algún libro, en alguna revista, en alguna página de internet, esta sigla EESS se está refiriendo a las extremidades superiores, a ambas, tanto la derecha como la izquierda. Continuamos, volvemos al color amarillo y dibujamos y diseñamos ese triángulo invertido que de alguna manera simboliza a la cintura pélvica. La cintura pélvica está formada por también una serie de huesos que forman un círculo, ya los vamos a analizar, pero básicamente están los 2 huesos coxales, ¿no es cierto?, que se unen por anterior en la región púbica y la región posterior que corresponde al sacro. Todo esto forma la cintura pélvica. Después tenemos, desde esta zona nace un segmento muy largo que que denomina muslo. Posteriormente tenemos otro segmento muy largo que se denomina pierna y finalmente terminamos con el segmento pie. Lo mismo hacemos en el lado izquierdo, segmento muslo izquierdo, tenemos pierna izquierda y finalmente tenemos el pie izquierdo. Cambiamos de lápiz y vamos al lápiz verde para poder graficar lo que son las articulaciones ahora. Primero tenemos la articulación de cadera, esa sería la cadera derecha. Articulación muy importante para correr, para saltar, para movilizarnos y desplazarnos. Cadera derecha e izquierda. Después tenemos la rodilla, una articulación por todos y todas conocida. Tenemos la rodilla derecha y la rodilla izquierda. Ya vamos a ver los elementos de cada una de ellas. Y finalmente terminamos con el tobillo derecho y tobillo izquierdo. Si se dan cuenta, todos los puntos verdes representan articulaciones y todas las líneas amarillas representan a segmentos. Si hacemos la analogía con respecto a las extremidades inferiores, si analizamos solo esta extremidad desde acá arriba hasta abajo, o sea, desde la región más proximal a la región más distal, vamos a tener que esto se denomina la extremidad inferior, ¿no es cierto?, izquierda. Es súper importante también la lateralidad, identificando cada uno de los lados. Y si nosotros nos referimos a ambas extremidades, hablamos de las extremidades, porque son 2, la derecha y la izquierda, ¿no es cierto?, extremidades inferiores. Cuando ustedes encuentren esta sigla, en cualquier parte se está refiriendo a ambas extremidades. En conclusión, ya no vamos a hablar del brazo o los brazos para referirnos a toda la extremidad superior, sino que el brazo es solamente este segmento. Ese es el segmento brazo, porque ahora sabemos que este otro segmento recibe el nombre de antebrazo. Lo mismo ocurre acá. Ya no vamos a hablar de las piernas y vamos a mover las piernas, y niños y niñas, por favor, muevan las piernas, porque las piernas solamente es el segmento que va desde aquí, desde la rodilla hasta el tobillo. A ese segmento lo denominamos pierna. El resto, el otro segmento, lo denominamos muslo y
toda la región hablamos de cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo, pie, hablamos de extremidad inferior tanto derecha como izquierda. Entonces aquí están las extremidades inferiores, aquí están las extremidades superiores, este es el lado derecho, ¿cierto? Si yo puedo trazar una línea roja ahora, que es una línea imaginaria que va de un lado a otro, lo que voy a hacer es básicamente trazar esta línea, ¿no es cierto?, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, la verdad es lo más derecha posible. Ahí está, y estamos dividiendo el cuerpo en dos mitades, un hemicuerpo derecho y un hemicuerpo izquierdo, una mitad derecha del cuerpo y una mitad izquierda del cuerpo. Bien, equipo, con esto terminamos este breve resumen que espero que les sirva. Bien, retomando con este homenaje a Manuel Ginóbili, ya tenemos claridad que estamos usando su cintura pélvica y sus extremidades inferiores para el trabajo. Históricamente, Manuel Ginóbili lo hemos usado para decir dónde está ubicado. Entonces, cuando ustedes ven a Manuel Ginóbili y dicen, oye, ¿dónde está ubicado Manuel Ginóbili? Y la mayoría me va a responder, no, está ubicado sobre la mesa. O sea, está ubicado en la cara superior de la mesa, es evidente, porque está sobre la mesa, no está debajo de la mesa. Porque si estuviera debajo de la mesa, estaría en la cara inferior de la mesa, ¿sí? Porque la mesa, si se dan cuenta, ojo con esto, la mesa tiene dos caras. Vamos a partir con eso, dos caras, tiene más porque los otros no, incluso son caras porque no alcanzan a ser bordes. Ya vamos a explicar la diferencia entre una cara y un borde. Miren cómo se van sumando conceptos. Entonces, vamos a cambiar a Ginóbili y vamos a colocar la misma mesa, pero vamos a usar esto que cocinamos a fuego lento. ¿Dónde está ubicada esa mitad del esqueleto? Y la respuesta así de todo el grupo debería ser, profe, está ubicada en la cara superior de la mesa, justo en el centro de la mesa. ¿Sí o no? ¿Me siguen? ¿Está ubicada? Ahí. Sí. Si yo les cambio la mesa y, por ejemplo, muevo el segmento, ahora ustedes me tendrían que decir, profe, el esqueleto sigue ubicado en la cara superior de la mesa, pero ahora se fue para el lado derecho de la mesa y de hecho está un poquito corrido hacia atrás, hacia la parte posterior de la mesa. ¿Me siguen? Sigue sobre la mesa, pero ahora se corrió para un lado. Y si yo lo sigo corriendo, va a llegar hasta el borde y finalmente se va a terminar cayendo. Si yo cambio la mesa y nuevamente lo ubico en otro lugar, yo aquí dice, no, profe, el esqueleto o la mitad del esqueleto de Manuel Ginóbili está ubicado en la mesa todavía, pero está ubicado, sigue sobre la mesa, pero ahora se cambió al otro lado. Está al lado izquierdo y yo diría que está más o menos en la mitad, ni muy adelante ni muy atrás. ¿Me siguen? Pero ahora di vuelta a la mesa. ¿Y a dónde está parado el esqueleto? ¿En qué cara de la mesa? En la cara inferior de la mesa. Maravilloso, está ubicado en la cara inferior de la mesa. Entonces, ¿se dan cuenta? Centro. En el centro, y a lo mejor está más cargadito hacia, tendríamos que ver este borde, donde está parado, cuál es, si es el anterior o el posterior. Supuestamente la mesa estaba así y yo la boté hacia adelante, por lo tanto, ¿qué borde será el que se ve de la mesa ahora? Posterior. Es el borde posterior, muy bien, es el borde posterior. ¿Me siguen con la nomenclatura? ¿Ven lo importante que es el poder ubicarse adecuadamente? Entonces, dimos vuelta a la mesa, el borde que estaba atrás pasó adelante y ahora esto ya no está en la cara superior, sino que está en la cara inferior. Miren cómo cambia la cosa.